duodeno, páncreas y vaso. Muy bien. Entonces, el abdomen sabemos que está separado por este diafragma muscular, que es el diafragma, evidentemente. Es un músculo plano, ancho, conformado por fibras musculares, que en el centro hemos visto que va a conformar el famoso centro tendinoso del diafragma. Entonces, este centro tendinoso del diafragma está determinado por foliolos, un foliolo anterior y dos laterales, ¿no? Un lateral derecho y un lateral izquierdo. Bien, estos foliolos entonces van a delimitar especialmente en esta región un espacio o espacios que van a permitir el paso de estructuras que van desde el esófago, desde el tórax hacia la cavidad abdominal. Y viceversa, el diafragma también permite el paso de estructuras que van del abdomen hacia la región torácica. ¿Cuáles son las principales estructuras que se van a formar? Son los hiatos. ¿Qué hiatos conforma el diafragma? El hiato esofágico. Bien, el hiato esofágico. El hiato de la vena cava inferior. El hiato de la arteria aorta. Entonces aquí hay tres estructuras que van a atravesar verdaderos espacios formados por el diafragma. El diafragma, al insertarse en las estructuras que rodean a las partes óseas que delimitan la región del tórax y el abdomen, entonces van a formar espacios, segmentos, secciones donde este diafragma se va a insertar. La primera estructura donde va a relacionarse y donde se va a insertar, pues por supuesto es el esternón, la apófisis sifoides principalmente. Entonces forma un segmento esternal. Hemos dicho que hay un intersticio, un espacio por donde pasan los vasos torácicos internos. Les dije en la clase virtual, ¿no? Si es que me han hecho caso a los que han entrado. Eran 21, me imagino que han entrado. Entonces, hemos dicho que de ahí salía una arteria y una vena que utilizaban para una derivación que era la derivación coronaria, cuando había una enfermedad en el corazón, ¿no? Cuando se bloqueaba una arteria coronaria, es una derivación ventrículo coronaria. Bien, entonces hay también un segmento que aparece acá, que está cerrado esto, que son las costillas y los cartílagos subcostales. Entonces el diafragma también se inserta en las costillas, las últimas costillas y los últimos cartílagos costales, formando entonces una porción costal. Bien, y presenta a nivel de la columna un segmento lumbar. Bien, este segmento lumbar, muy bien, miren, este es diafragma. Miren acá, este es diafragma. A ver, que se está insertando en las regiones lumbares, se llama pilares del diafragma. ¿Cuántos pilares tenemos? Tenemos un pilar derecho, y tenemos aquí atrás un pilar izquierdo. Tenemos un pilar derecho y un pilar izquierdo. Bien, pilar derecho y pilar izquierdo. El pilar derecho y el izquierdo se entrecruzan, forman un 8 y van a formar un espacio por donde va a pasar hacia adelante el esófago, o sea, el hiato esofágico, y hacia atrás, aquí aparece esta arteria, que es la arteria aorta. ¿Bien? Aquí la arteria aorta va a atravesar este espacio. Entonces, este hiato de acá, o este pilar es el pilar izquierdo. Aquí está el pilar izquierdo. Y aquí está, ¿qué arteria es esta? La aorta, ¿no es verdad? Bien, acuérdense que no es la única pieza, ¿no es verdad? Pues pueden aparecer otras piezas, así que yo les aconsejo que estudien. Bien, entonces tenemos un segmento esternal, un segmento costal y un segmento lumbar. Las inserciones del segmento lumbar se llaman pilares del diafragma. Pilar derecho, ahí está, pilar derecho, y aquí atrás, levantamos esto, ¿no? Y aquí atrás, pilar izquierdo. Bien, entre ambos pilares atraviesa, entonces se forma, ¿no? Se entrecruzan sus fibras y forman hacia adelante un espacio, como se forman como un 8, hacia adelante el hiato esofágico y hacia atrás
el hiato aórtico, por donde pasa el esófago y la aorta. ¿Qué estructuras atraviesan el hiato esofágico? El esófago y ¿qué más? Nervios vagos. ¿Y qué pasa por el hiato aórtico? ¿Qué pasa por el hiato aórtico? La vena cava. La aorta es vena cava. La arteria aorta, ¿no? Y hay espacios accesorios o con el mismo hiato puede pasar la cadena simpática, el nervio esplénico mayor, el nervio esplénico menor, puede atravesar por atrás, hacia atrás, las inserciones lumbares pueden atravesar las venas, el origen de las venas ácidos, que es la vena lumbar ascendente. Si hemos dicho que el conducto torácico tiene un origen abdominal, se forma una cisterna, que es la cisterna del Kilo de Beckett, y por ahí va a ascender, ¿no? En el lado izquierdo, porque en el lado derecho se forma una vena que es la vena linfática derecha, o la gran vena linfática derecha. Ya depende los autores que se vayan a leer, pues, o se vayan a investigar. La vena linfática derecha simplemente es un colector, ¿no? Y el único verdadero conducto torácico es el conducto torácico que está en el lado izquierdo. Otros dicen que hay dos conductos torácicos, derecho e izquierdo. ¿Bien? Entonces, simplemente para el reconocimiento de que hay estructuras que están ascendiendo y estructuras que están descendiendo. ¿Bien? Entonces, el diafragma está inervado por el nervio frénico. ¿Muy bien? Entonces ahí están los zonas. Y está cubierto hacia arriba por pleura, ¿no? Pleura parietal, y hacia abajo está cubierto por peritoneo, ¿no? Por peritoneo. Esto es peritoneo. Bien, ese peritoneo va a formar estructuras. Van a formar estructuras o repliegues dependientes del peritoneo. ¿Qué es el peritoneo? Es una serosa. Es una serosa que recubre la cavidad abdominal y los órganos de la cavidad abdominal. Esta serosa tiene formaciones propias del peritoneo. Hay un peritoneo visceral que está cubriendo estos órganos y un peritoneo parietal que está cubriendo la pared. Esto es pared. Bien. Estos repliegues dependientes pueden ser, uno, los omentos. Entonces hemos visto que el estómago está unido, ¿verdad? Está unido al hígado por un peritoneo, un repliegue del peritoneo que es el omento menor o epiplón menor, ¿ya? Ese epiplón menor se puede dividir en un ligamento gastrohepático y un hepatoduodenal, ¿bien? O también se puede dividir en la pars flácida y la pars densa. Pars flácida significa que no hay nada, que no hay estructuras vasculares, y pars densa, que hay estructuras que están ahí porque se condensan, que sería el equivalente al ligamento hepatoduodenal, donde se encuentran, ¿qué cosas? Estas estructuras, vía biliar, la vena porta, todo. ¿Bien? Entonces, ese es un repliegue. ¿Cuál era el otro repliegue? El aumento mayor. El aumento mayor, esto no es, el aumento mayor ya no queda nada. Vamos a ver el cadáver de Carlitos. El aumento mayor va desde la curvatura mayor al colon, el colon transverso, entonces se desciende hasta la región pélvica. Ese aumento mayor, entonces, es una estructura que depende del peritoneo, es un repliegue peritoneo. Entonces, los aumentos. Los mesos. ¿Qué son los mesos? Los mesos son repliegues peritoneales que permiten la inserción, la fijación de un órgano del tracto digestivo hacia la pared y le permite su irrigación, como el mesenterio, el mesocolon, el mesoapéndice. ¿Bien? Entonces, fijan el intestino, por ejemplo, hacia la pared y por ahí van a llegar los vasos que irrigan a estos órganos, mesenterio, mesocolon, principalmente. ¿Bien? Y los ligamentos o las membranas. Estos ligamentos en la región abdominal son estructuras que unen órganos entre sí u órganos hacia la pared, hacia estructuras que conforman la pared. Por ejemplo, el ligamento espleno
frénico. Bien, de aquí ya no tengo que tener mi vaso hasta cadáver. Esto es freno, significa diafragma. Va del vaso hacia el diafragma. El ligamento freno gástrico, miren este repliegue, freno gástrico. Freno esofágico. Miren, está un repliegue que va desde el esófago hacia el diafragma. ¿Ven? ¿Ven? Entonces, son ligamentos que unen estructuras que pueden ser entre sí o hacia la pared. Son entonces 3 repliegues peritoneales que vamos a ir reconociendo y que ustedes van a ir leyendo. Aquí obviamente ya está disecado, ya está deshecho, ¿no ven? Y pues lógicamente vamos a tener por lo menos algunos que sí se van a notar. Por ejemplo ligamento redondo, une el ombligo al hígado, ¿no? Está envuelto en el ligamento falciforme, une a la pared al hígado. Ligamento coronario, une el diafragma al hígado. Bien, entonces esos son los repliegues para que ustedes vayan a identificar. Entonces el diafragma es esta estructura de acá, plana, y se están identificando por supuesto el centro tendinoso y los pilares del diafragma principalmente. En la región lumbar también se acuérdense que se describen los ligamentos arqueado lateral y arqueado medial. Bien, que por supuesto acá es un poco diferenciados, ¿no? Bien. Entonces, esto se divide así. Miren los músculos cómo están separados, ¿no? Vamos a tirar nuestro pobre sopo. Una pinza. Ahí está. Entonces, el esófago es una estructura que va desde la región cervical hasta la región abdominal. ¿Cuántas porciones tiene? Región cervical, torácica, diafragmática y abdominal. ¿Cuánto mide? 25 centímetros en promedio. ¿Qué relaciones llega a tener? Muchas, muchísimas. En el cuello tiene relaciones con las estructuras laterales del cuello. Glándula tiroides, nervios laringeos recurrentes, la vaina visceral, la tráquea, la laringe, ¿no? La columna cervical. Entonces el esófago tiene varias relaciones con las cuales ustedes evidentemente tienen que ir relacionándolas. Obviamente esófago había indicado, estamos repasando nuevamente porque ya lo han llevado esófago, ¿verdad? A ver, ya han llevado esófago, ya deberían ser expertos en esófago, ¿no? Y esófago, entonces, el reglamento cervical tiene relaciones cervicales, por lo tanto se lleva tanto también en cabeza y en cuello. Tórax, hay un esófago torácico, se relaciona en el mediastino posterior, está por de casi, primero al principio se encuentra aquí por delante de la columna, y aquí están las venas ácidos que aparecen, ¿no? Esos son ácidos, hemiácidos, la cadena simpática, bien, y luego se va yendo hacia la izquierda. Miren, aquí está a la izquierda, ¿no ven? Y se separa y se va a encontrar con la aorta, ¿no? Y en la aorta va a generar entonces uno de los estrechamientos. El primer estrechamiento era a nivel cricoideo, el segundo estrechamiento era a nivel de la aorta, y el tercero a nivel del bronquio, que es el bronquio izquierdo, y el cuarto estrechamiento es a nivel diafragmático. Y en el diafragma tiene un segmento muy corto, está envuelto en una membrana en peritoneo que está cerrando ese espacio, ¿no? Y este esófago que están viendo acá está recorrido adelante por el nervio vago izquierdo y hacia atrás por el nervio vago derecho, ¿no? Seguramente este es el nervio vago, ahí está, miren, nervio vago derecho, y hacia adelante nervio vago izquierdo, ahí está, ¿no? Nervio vago izquierdo, bien. Atraviesa el hiato esofágico y tiene un trayecto muy corto, ¿no? Muy corto, que es la unión
o la porción abdominal que mide 2 centímetros y se une al estómago, ¿no? Al estómago. Entonces les decía que existen dos formaciones, que son los esfínteres. Esfínter esofágico superior, que está conformado por músculos del constrictor inferior de la faringe, principalmente el cricofaringio, y un esfínter esofágico inferior, que es un conjunto de estructuras anatómicas que van a evitar que exista el reflujo desde el estómago hacia la región esofágica. Y eso, pues, son condiciones que van a permitir ese funcionamiento. Estas estructuras son, por ejemplo, los pilares del diafragma. Estos pilares están cerrados y alrededor hay tejido peritoneal. Si eso está abierto, entonces es más fácil que este esófago y el estómago se metan. Y esto, cuando se abre, se llama hernia de hiato. Entonces a veces se va metiendo el estómago hacia la cavidad torácica. Entonces los pacientes tienen un montón de reflujo, un montón de situaciones, ¿no? Las membranas, la membrana frenoesofágica, el ángulo, la longitud de la porción abdominal del esófago a veces es muy corta y tracciona. ¿Por qué se corta? Porque a veces mucha inflamación, a veces hay mucha lesión, porque hay inflamación por el tema de la enfermedad del reflujo gastroesofágico, entonces se va cortando, se va inflamando y se va cortando, etc. Bien, luego el ángulo que forma entre esta porción del esófago y el cáliz, que se encuentra es el orificio que se comunica con el esófago inferior. Entonces se forma ese ángulo que se llama el ángulo cardioesofágico, ángulo cardial, etc. Bien, ángulo de His. Entonces este ángulo tiene que igual ser adecuado, no tiene que ser un ángulo abierto, no un ángulo cerrado. Luego, las condiciones propias del paciente, si es obeso,